Hola, en este hermoso día me gustaría que habláramos y recibiéramos esta clase con la mejor actitud, porque sobre todo me gustaría que estemos conscientes que no solo como estudiantes, como docentes, como miembros de la sociedad, nosotros necesitamos ser conscientes de todas las cosas que nos potencian para ser mejores y también de las que se convierten en determinado momento en un obstáculo para nosotros. Ok, esta mañana vamos a hablar de sinergizar. ¿Qué será la palabra sinergizar? ¿Tendrá algo que ver con la palabra energía o no? ¿O cómo funciona la sinergia? Así se escribe, sinergia, con S, señores. Muy bien, la sinergia no es más que la fuerza o el empuje que se obtiene a través de unirse 2 o 3 personas o un grupo de personas para realizar determinada actividad. Por ejemplo, en clase, la sinergia de la clase es el ambiente que se disfruta dentro de la clase y en el que nosotros podemos decir que nos sentimos cómodos, que nos sentimos realizados, en el que tenemos todas las posibilidades para funcionar de una manera adecuada como estudiantes. Muy bien, ¿alguna vez usted se ha detenido a ver una parvada de aves? Y cuando las aves van en bandada, valga la redundancia, y va una parvada y hacen una formación en V. Entonces hacen su formación en V y va uno que es el líder hasta la cabeza y va jalando a la parvada y hacen una formación perfecta como si fuera una V en el cielo y van todos aleteando y aleteando y usted escucha que hasta el final, los que van hasta el final van graznando. Y no es por casualidad, los científicos han estudiado mucho el efecto de las parvadas dentro del funcionamiento de las aves y se da, no cabe duda, que por efecto de motivación, de empuje, que se van ellos, valga la redundancia, echando porras desde atrás, ¿verdad? Entonces el líder va aguantando, va rompiendo el viento, va llevándolos y aunque él se mueva y haga algunos giros, toda la parvada se mueve con él y sostienen y mantienen los mismos giros. Y entonces lo que sucede, según los científicos, cuando las parvadas se van moviendo para cambiarse del lugar, para ir a otro hábitat, es que el 71% si van en parvada llega mucho más lejos de lo que lo podría hacer un ave volando en solitario. Y cuando el ave que va de líder se cansa, otro ocupa su lugar y él se va hacia la parte de atrás para poder descansar un poquito y analizar cómo va a ir siguiendo el movimiento de la parvada. No se enoja, no discute, no, pero yo quiero seguir de líder aunque esté cansado, aunque esté agotado, aunque ya no genere las mejores ideas. Definitivamente él va a querer irse hacia atrás para descansar un poquito y entonces alguien más lo releva, ocupa su lugar. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una o dos aves se quedan muy hasta atrás? Pues la parvada va controlando que su grupo vaya más o menos moviéndose de manera uniforme. Sin embargo, si una de las aves se enfermara o se sintiera mal y empieza a salirse de la formación, 2 aves más se van con ella y se unen a ella y la acompañan, ya sea porque está enferma y necesita descansar, ya sea porque va a detenerse 1 o 2 días porque se siente mal o ya sea porque va a morir y ella ha sentido la necesidad de descansar y de no seguir volando porque son kilómetros de kilómetros los que avanza la parvada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las 2 que se desplazaron junto con ella la acompañan hasta el momento o de que sane o que muera. Pero ¿qué pasó si su parvada ya caminó porque no dejó de volar y ya avanzó mucho trecho? Entonces, estas 3 avecillas, que una era enferma y 2 que la acompañaron, se unen a otra parvada en función de poder alcanzar a su grupo o definitivamente forman una nueva, empiezan y comienzan y la sinergia de los pájaros al ver que empiezan a unirse unos y otros es acompañarlas para poder formar una nueva parvada y movilizarse en equipo. Definitivamente es trabajo en equipo y es increíble la manera en que las aves se gestionan porque no es que alguien diga, votemos para encontrar al nuevo líder, decidamos que el líder anterior decida quién va a ser el nuevo líder. No, definitivamente van ayudándose y empujándose unas a otras y motivándose para avanzar y
se ve una línea de liderazgo muy importante en esa cadena, y se ve también en el empuje que logran alcanzar en función de moverse juntas como equipo. Ok, si la parvada puede hacerlo, ¿por qué nosotros los seres humanos o no? Claro que sí podemos. Hay muchas cosas que nosotros trabajamos en equipo. Hay muchas cosas en las que el liderazgo de uno desata la energía de los otros, y es la motivación para salir, para lograr enfrentar alguna situación, y sobre todo para poder moverse y gestionar alguna cuestión o algún desafío que están enfrentando. Muy bien. La sinergia es eso, jóvenes. La sinergia es eso. Cuando nos unimos en un grupo para poder mejorar nuestra situación, para poder analizar lo que estamos viviendo, para poder movernos en equipo, y que la energía de los otros y el ánimo de los otros y la creatividad de los otros y su entusiasmo nos sirvan de empuje a todos para poder salir adelante en la situación que estemos enfrentando. Esto es siempre muy importante, porque sinergizar es trabajar juntos y para crear una mejor solución a diferentes obstáculos o situaciones de la vida. Entonces, no se puede lograr de forma solitaria. La sinergia se da solo cuando hay 2 o 3 más reunidos, y entonces la sinergia es increíble. Piensen, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de ver un partido de fútbol o un partido de básquetbol o un partido de béisbol, qué sé yo. El partido que a ustedes les llame la atención, pero donde juega un equipo, no donde se juega en solitario. Y entonces, por ejemplo, en uno de fútbol que hay 11, hay 22 personas en el campo, la sinergia que se crea en el estadio en función del equipo al que yo le voy. La reacción de todos los participantes, la emoción cuando se mete un gol, la alegría, la energía. Imagínense usted la cantidad de neurotransmisores que su cuerpo está liberando en función de cómo se siente usted por la ganancia de su equipo, o también cómo se siente cuando su equipo pierde. Y también piensen cómo se sienten los jugadores ahí encerrados en un espacio, 22 personas y miles y miles más, no solo apoyándolos, gritándoles cosas. Por eso es que es importante que no olvidemos que en cualquier contexto que nos movamos, nosotros debemos conservar siempre nuestros valores, nuestras convicciones. Entonces, nunca insultar, nunca decir cosas agresivas, nunca decir cosas que sean en menosprecio de otra persona o de otro grupo de personas, porque definitivamente todos somos seres humanos. Nadie es perfecto y en algún momento se va a equivocar. Pero lo importante es vivirlo y disfrutarlo. Entonces, así como las parvadas se unen para esto, nosotros nos unimos para otras cosas, para festejar un cumpleaños, nos unimos en una actividad deportiva, nos unimos en una cuestión cultural, nos unimos inclusive para pérdidas, para lutos, para pésames, para todas estas cuestiones. La unión del grupo es importante, porque entonces la sinergia se va a manejar en función de cómo esté usted enfrentando la situación, cómo la esté viviendo y con qué energía y qué es lo que usted va a aportar. Cuando usted esté en grupo, nunca reste, siempre sea el que suma, el que les da las habilidades para mejorar, el que les da las habilidades para hacer las cosas bien. Muy bien, definamos entonces qué sí es sinergia y qué no es sinergia. Por ejemplo, sí es sinergia celebrar y unir las diferencias. Por ejemplo, si usted ve, hoy vemos mucho racismo, mucha discriminación, dependiendo del contexto en el que usted se mueva, pero celebrar las diferencias es yo respeto las diferencias. En Guatemala nosotros sabemos que hay muchos idiomas que se practican, también muchas culturas, muchos grupos que tienen su propia identidad, garífunas, xincas, mayas, mames, quechíes y toda esta situación, cada quien con su idioma, y entonces celebrar las diferencias es enriquecernos de esto y sacar siempre el lado bueno. ¿Qué no sería sinergia? Tolerar las diferencias. Ah, sí, yo conozco a cierto señor que es garífuna, pero lo tolero, no me agradan sus ideas, pero lo tolero. Eso no es sinergia, porque simple y sencillamente usted sigue discriminando y sigue haciendo el énfasis en que tolera. Cuando usted la celebra y dice, bueno, cada quien tiene el derecho de vivir como mejor le plazca, se vuelve en una cosa diferente, porque entonces ya ahí hay sinergia, usted se vuelve parte del grupo. Muy bien,
El trabajo en equipo es sinergia, lo que hablábamos hace un minuto. Vamos a hacer una tarea en equipo, voy a esforzarme, voy a echarle todas las ganas. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y qué le vamos a asignar? Hagámoslo en parejas, hagámoslo. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer bien, porque ¿saben qué? Pues 2, 3, 4 cabezas piensan mejor que solo una, y es ahí cuando surgen todas las ideas. Muy bien, trabajar independientemente, eso no es sinergia. Yo, por ejemplo, tengo una oficina muy amplia en la que debo trabajar con 6, 7 personas y les digo, bueno, yo me ocupo de mis cosas y no me toque nadie en mi escritorio. Eso no es sinergia, eso es independizarse, individualizarse, y entonces usted no puede sinergizar en función de que no hay otro ser humano trabajando con usted en lo mismo y compartiendo. Muy bien, tener la mente abierta. Este es un mundo no solo globalizado económicamente, donde las diferencias se notan, la producción científica se nota, la producción de cada ser humano, de cada país, vemos que descollan por una u otras razones. En Centroamérica vemos la diferencia inclusive de un país a otro en población, en educación, en cultura y en todas estas situaciones. Entonces, tener la mente abierta es, no importa dónde me toque pararme, yo voy a ser la misma persona educada, con valores, con convicciones, que puede compartir con los demás. Si me toca compartir con un par de señores de China, pues lo voy a hacer. Si me toca con un par de austriacos, pues lo voy a hacer. Si me toca con un par de españoles, pues seguramente lo voy a disfrutar porque compartimos extra el idioma. Entonces, sinergizar es eso. Tener una mente abierta donde usted pueda llegar un poco más allá y no autolimitarse porque usted dice, ah, no, si son del extranjero yo no hablo con ellos. Ay, no, ¿y de qué voy a hablar yo con ellos si ni siquiera les conozco, no sé nada de su cultura, no tengo ni la menor idea de cómo funcionan? Entonces es importante que usted esté consciente de que al mantener su mente abierta usted puede llegar mucho más lejos, no solo en educación y cultura, sino también en contacto y celebrar que tiene amigos pues por todas partes del mundo. Muy bien, pensar que siempre tengo yo la razón, eso no es sinergia. Porque entonces no le estoy dando la oportunidad a los demás de que se expresen, de que digan qué sienten, qué quieren, para dónde van, sino nada más estoy disponiendo que yo tengo la razón, y si yo soy el único que tengo la razón, pues ¿con quién más voy a trabajar? No tendría caso reunirme con nadie más, puesto que ya yo tengo la razón, no hay punto de discusión ni hay manera de sinergizar. Muy bien, hallar nuevas formas y mejores de hacer compromisos, de hacer el trabajo, de enfrentar las situaciones del día a día. Por ejemplo, si vemos que el lunes hay demasiada gente en los bancos, pues entonces no voy el lunes, voy hasta el martes, pero porque yo sé que encuentro una mejor manera de no aglomerar, de no dificultar, y no, si yo veo que pues en el paso de vehicular ese al 1 por 1, pues entonces yo respeto, en una intersección va uno, luego el otro, y se van así incrustando para darle la oportunidad a todos a tener la misma equidad en tiempo y en sucesión de movimiento también. Muy bien, hacer compromisos que luego no cumplo, eso no es sinergizar. Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, yo me voy a comprometer a pasar todo el trabajo a elaborarlo en la computadora, a imprimirlo y a empastarlo. Pero luego yo no cumplo con mi compromiso, eso no es sinergizar, porque estoy dejando a mi grupo un poquito debilitado en función de que yo no pude cumplir con lo que había ofrecido. Y si yo no cumplo con lo que había ofrecido, pues definitivamente esto no se va a cumplir a cabalidad, porque yo no di mi palabra, pero no la pude respetar. Muy bien. Ahora, cuando usted celebra las diferencias, y volvemos un poquito a esto, cuando hablamos de sinergizar, vemos que muchos animales y muchas plantas viven y conviven en relaciones simbióticas. Por ejemplo, ¿qué es una relación simbiótica? Cuando puedo vivir no solo en armonía, sino que también me apoyo en el otro. Pensemos, yo no sé si usted ha visto alguna vez cómo funcionan los rinocerontes. Entonces los rinocerontes van y tienen una piel muy gruesa y a veces se han llenado de lodo, pero llegan algunas moscas y ponen sus larvas sobre su piel, pero como tienen una piel muy dura, esas larvas no van a lograr penetrarla. Sin embargo, sí le crean una especie, según lo que los científicos han evaluado, como de picazón, como de malestar ahí, como de una sensación ahí como de alergia.
Y lo que pasa es que hay muchas aves que llegan entonces al rinoceronte y el rinoceronte no se mueve por un rato, porque las avecitas llegan, pican y se comen a las larvas. Entonces al final esa es una relación simbiótica en que a lo mejor el rinoceronte puede decir, ¿de qué me puede servir a mí una avecita? Pues la avecita le sirve para quitarle todo lo que han dejado implantados moscas y otros insectos sobre su piel, intentando tener ahí una medida de reproducción. Entonces las aves llegan, pican y se lo comen, no lo lastiman porque su piel es lo suficientemente fuerte y entonces él no se resiste, más bien disfruta un poquito la compañía de todas las aves. Y piensen, por ejemplo, hay ballenas o hay que llevan siempre un pececito pequeñito, es ese pececito guía que los acompaña, que está muy cerca de la válvula esa de hasta arriba que se vuelve un respiradero para la ballena cuando sale a la superficie y lanza agua, pues ese pececito también es su compañía. Y es que resulta que también caracoles y otras cuestiones se adhieren a la ballena y entonces ella se va rozando y el pez la acompaña y está con ella y a veces va medio limpiando esa válvula y entonces esto es una relación simbiótica. Cuando hay un pececito guía ahí que tenemos. Entonces, no importa si la sinergia no es con un grupo muy grande, importa cuando la sinergia se convierte en ese punto de unión que nos ayuda a entender que todos pensamos diferente, que todos queremos algo diferente, pero que podemos conciliar y que podemos encontrar un punto intermedio donde nos sintamos bien y nos sintamos pues cómodos. Muy bien. Cuando yo me doy cuenta que dentro de los seres humanos hay diferencias en rasgos físicos, hay diferencias en rasgos culturales, hay diferencias en rasgos económicos, hay diferencias en rasgos de vestimenta, hay diferencias en rasgos de calzado, hay diferencias en habilidades, hay diferencias en edades, hay diferencias en creencias, hay diferencias en estilos de vida, en intereses, en preocupaciones. Todos somos definitivamente diferentes en algo. Somos seres humanos y somos una misma raza, pero tenemos muchas diferencias. Inclusive dentro de un mismo país usted no va a ver que todas las personas sean exactamente iguales. Los guatemaltecos, por ejemplo, tenemos la característica de que tenemos ciertas medidas de altura con las que se cumplen en determinadas comunidades. Nuestra comunidad, por ejemplo, la media de altura para los varones es de 1,65 m y para las mujeres de 1,55 a 1,60. Entonces, no somos muy altos, pero eso no nos hace menos inteligentes ni nos hace menos capaces. Cuando usted está en el área de San Marcos, en Guatemala, usted se da cuenta que la zona costera tiene una forma de vestir y también un acento al hablar, más si están influenciados por la frontera con México, y que el lado del suroccidente, lo que viene a ser toda la parte alta y montañosa, el clima no solo cambia, la vestimenta y el calzado también cambia y las características de las personas también cambian. Podrían ser diferencias hasta en las mujeres y cómo es que nos mezclamos los del suroccidente con los de la parte costera, y entonces vamos dando hábitat y capacidad para hijos de diferentes formas y con diferentes características. Entonces, cuando celebramos las diferencias, nosotros podemos entender que no importa cuán diferentes somos, si estamos enfocados en un mismo interés, en un mismo fin. Cuando ustedes unen, por ejemplo, si ustedes preguntaran en este momento un equipo de cierto país que sea muy famoso, y entonces ustedes van a descubrir que alrededor de todo Guatemala, que somos casi 17 millones de habitantes, pues van a encontrar por lo menos unos 500,000 que sean fans de ese equipo, que sean sus seguidores, y que hay de todas las clases, de todas las formas, de todos los colores, de todas las medidas y de todos los tamaños. Otro ejemplo de sinergia y por qué debemos sinergizar es, por ejemplo, piense usted en una orquesta, pero en una orquesta del tipo que a usted le guste. Podría ser salsa, podría ser cumbia, podría ser marimba pura, podría ser marimba orquesta o podría ser música clásica. Se da cuenta la diversidad de orquestas que hay según los intereses de cada persona, pero que se unen en función de armonizar por medio de la música. Entonces eso también es sinergizar.
el lograr un control, el lograr una alegría, el lograr una armonía en el funcionamiento. Y entonces nos damos cuenta de que no solo debemos evitar a los demás, tolerar a los demás, sino que lo más importante es que celebremos las diferencias y que aprendamos unos de otros. Muy bien, vemos de forma distinta, hablamos de forma distinta, pensamos de forma distinta y actuamos de forma distinta. Cuando yo buscaba más o menos una historia para que con ustedes como jóvenes pudieran entender cómo se siente la sinergia, aun cuando no tengamos las mismas habilidades, encontré la historia de una chica que es sorda y por lo tanto también es muda, no tiene la capacidad del habla. Y entonces ella decía que entró a un establecimiento que tenía las características para ayudarla a aprender y a entender aún con sus limitaciones. Ella, por supuesto, no lo ve como una limitante. Se acostumbró a tener compañeros, tenía amigos y los amigos aprendieron el lenguaje de señas para comunicarse con ella, para apoyarla cuando había algo que no entendían o cuando el profesor se daba la vuelta y ella no tenía la habilidad de verle la boca para poder definir el lenguaje. Y entonces aprendió a comunicarse muy bien, a sentirse cómoda. No solo para ella era agradable ir a la escuela, sino que también se convirtió en algo agradable el juntarse con los amigos, en tener sus reuniones, en celebrar los cumpleaños. Y dice que de repente le sucedió que su establecimiento educativo tuvo un encuentro con otro de otra área. Y entonces vinieron unos chicos con equipos de fútbol, de básquetbol, de béisbol, y entonces llegaron para interactuar con los de su escuela. Y uno de los chicos llegó y le gustó la niña de la que estamos hablando, ¿verdad? La niña en cuestión. Y entonces ella estaba con su grupo de amigos, pero estaba volteada. Entonces él llegó y le habló y le dijo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ella en ningún momento se volteó y los amigos tampoco le hicieron caso en función de que él se diera cuenta, no como cuestión de maldad, sino para que él se diera cuenta que ella tenía pues algunas habilidades diferentes. Y en eso una de sus amigas le tocó la pierna y le señaló al chico. Y ella lo volteó a ver y se le quedó viendo. Y cuando él le vuelve a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ella le responde su nombre en lenguaje de señas y él se queda así como, ¿eres sorda? Y ella le dice, sí. Y él le pregunta, ¿y por qué estudias en este establecimiento? Y ella le contesta, porque me gusta y porque enseñan muy bien. Entonces él le pregunta, ¿no deberías estar en una escuela especial? ¿No deberías estar en otro tipo de escuela donde solo vaya gente como tú? ¿Se dan cuenta del ejemplo? ¿Se dan cuenta de la discriminación? A la vista y a lo lejos a él la chica le había gustado, solo por cómo se veía. Sin embargo, a la hora de acercarse y descubrir que ella era una persona diferente, no porque sus capacidades sean diferentes, sino porque ella tiene una forma de comunicarse diferente, él ya entonces se siente incómodo y en lugar de agradarla y de presentarse y decir quién es y de tomarse él la oportunidad para conocerla y para abrir su mente y para poder celebrar las diferencias y entender cómo funciona, y a lo mejor él nunca había tenido la oportunidad de interactuar con alguien así, entonces acercarse y aprender. Pero en lugar de eso, ¿qué es lo que hace? Empezar a atacarla, empezar a agredirla, empezar a decirle que ella debía estar en una escuela diferente, con gente como ella, aprendiendo de manera diferente, y entonces esto ya se vuelve una agresión, y ella se le queda viendo y le dice, ¿y tú por qué estás aquí si tienes tu escuela? No había necesidad de que te movieras de ella, ¿verdad? También en lenguaje de señas. Y donde él no entendió, todos sus amigos se tiraron una carcajada porque ellos sí entendieron lo que ella le dijo. Entonces el que se sintió incómodo realmente fue él y tuvo que irse. Se retiró de ahí un poco frustrado y un poco molesto. Sin embargo, esto es un buen ejemplo para entender lo que es no sinergizar, no convivir, no compartir, no aprender, no desbloquearme y decir, no, pues es que no quiero porque es que si es diferente, pues no, tiene que ser igual a mí. Y si usted siempre va a hablar con gente igual a usted, ¿no le parece que se convertiría el mundo en un poco aburrido después de todo?
si van a hablar como usted, si van a pensar como usted y si van a manejar los mismos sentimientos. Entonces, sinergizar es eso, es aprender a desbloquear nuestra mente y a no decir, ah, no, él se ve que tiene mucho dinero, con él no me voy a juntar. O, ay, no, él se ve que tiene poco dinero, con él no me voy a juntar. O, ay, no, pero ¿por qué esas cosas tienen que ser una diferencia a la hora de compartir? No importa con quién, mientras haya un evento y una situación armoniosa que nos permita convivir, debemos aprovecharla, porque eso lo vamos a disfrutar más adelante. Como adultos lo vamos aprendiendo y lo vamos encontrando y nos sentimos un poquito más cómodos con eso. Muy bien, podemos desarrollar camaradería como cuando. ¿Cómo y cuándo? Cuando estamos con nuestro grupo de amigos, cuando nos llevamos bien, cuando a veces no hay necesidad de hablar mucho para entendernos y para poder ponernos de acuerdo. Ojo que la camaradería dentro del grupo podría llegar a desarrollar un complejo de superioridad o un complejo de inferioridad. De superioridad es, no, yo tengo mi grupo y con mi grupo me junto y somos muy cool. Y de inferioridad sería el como, no, miren, ellos son más importantes, es que ellos son los atletas, es que ellos son los inteligentes, es que ellos, cuidado con eso, el grupo es para unión, para sentirse cómodos, para sentirse bien, no para estar catalogando ni discriminando a las personas. Debemos tener mucho cuidado entonces de cómo manejamos nuestros prejuicios. El chico que habló con la niña, que era sorda, era definitivamente prejuicioso. A lo mejor en este momento usted sintió muy agresivo, así como, ay, pero le dijo sorda. No, según el último informe, dice que así les debemos llamar, porque así es que son y a ellos no les molesta reconocer sus dificultades. Entonces, él sí era prejuicioso, porque al ver que era linda, que se veía bien, pero que no podía escuchar, ya formó sus propios prejuicios y ya no quiso interactuar, una comunicación con ella y mucho menos tener una relación de amistad. El racismo es otra característica, que va muy alejada de lo que puede ser la sinergia. Si yo sinergizo o si me siento cómoda con los demás, no me importa cómo son ni de dónde vienen. Si yo puedo convivir y compartir en algo que nos interese a ambos, eso se convierte en unión. El racismo es no porque son diferentes, no porque tienen un color de piel diferente, no porque su economía es diferente, no porque su nivel educativo es diferente. Eso se llega a convertir en racismo y ahí influyen mucho los prejuicios y los complejos. Alejémonos de eso. Si vamos a sinergizar, lo vamos a hacer de la manera más limpia y más clara posible. Muy bien. Vamos a pensar que estamos en determinada situación. Entonces, para poder sinergizar, nosotros definitivamente analizamos la situación que estamos viviendo y qué es lo que está sucediendo. Y luego, supongamos que usted está reuniéndose en un encuentro de 2,000 jóvenes de diferentes lugares y comunidades. Y de repente dicen, formen equipos de 25 personas en 30 segundos. Y están ya los círculos marcados en una cancha grandísima o en un campus grandísimo. Entonces usted tiene que correr y meterse al primer grupo y a lo mejor le toque quedar con gente de diferentes lugares. Y entonces, cuando se nos da una tarea, por ejemplo, piensen en cómo enseñar mejor la clase de matemáticas. Entonces hagamos una lluvia de ideas. Y la lluvia de ideas es que todos aportamos nuestros conocimientos previos, las ideas que ya tenemos establecidas, lo que hemos aprendido, la experiencia de, no, este maestro era bueno por esto era por otro, y entonces esto funciona mejor. Y todos van diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Entonces se vuelve un mix de todas las ideas que nos enriquecen a todos, porque habrían cosas que yo tal vez nunca había escuchado, o habían cosas que al menos yo ya conocía, pero que no sabía que alguien todavía lo impartiera de esa manera. Y de eso sacamos un extracto de lo que es lo mejor, de cómo funcionaría mejor la situación, de cómo hacerlo mejor y de cómo poder desarrollarnos de mejor manera en la actividad que se nos haya propuesto. Entonces, dentro de un grupo siempre van a haber, fíjense las categorías, los esforzados, o sea, los que se esfuerzan mucho por ser parte del grupo, los innovadores que llevan ideas, que emiten sus opiniones, que dicen lo que sienten y lo que piensan, los lúcidos
que le bajan de las nubes a los soñadores y dicen, no, pero es que miren, la situación es real y debemos hacer tal y tal cuestión. Y los que son exclusivamente seguidores, los que no se atreven a proponer porque son tímidos, porque son introvertidos, porque sienten que no tienen voz y que no lo van a hacer bien. Entonces, debemos analizar en qué punto estoy yo. Esa es la tarea para hoy. La tarea para hoy es analizar qué parte del grupo soy, si estoy dentro de los esforzados, dentro de los innovadores, de los lúcidos o solo dentro de los seguidores, y luego analizar el por qué. ¿Por qué tengo yo estas características? La tercera pregunta sería, ¿practica usted la sinergia? Y ¿con cuántos grupos? Por ejemplo, usted me puede decir en la escuela, con mi familia, en la iglesia, en mi centro cultural, en mi grupo de apoyo, en donde yo presto servicio a la comunidad. Esos son muchos grupos. Y la última pregunta es, ¿cómo puedo yo hallar mejores formas de sinergizar, de compenetrarme con los demás para hacer mejor las cosas, para disfrutarlas y sobre todo para vivir en un mundo más humano y más consciente de que las diferencias no son lo que nos separa, son lo que nos puede llegar a unir? Esa es la clase de hoy, espero que la haya disfrutado. Por favor, responda sus preguntas, no se olvide, es la tareita para este día y sobre todo disfrute la vida, disfrute su tiempo, disfrute el poder sinergizar. Si no lo puede hacer en este momento de manera directa, pues está el internet también que nos auxilia bastante con esto. Entonces, pásela bien y que tenga una maravillosa tarde.